Hola, queridos hermanos. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental para nuestra fe como hijos del Señor. Este tema es la inspiración de la Biblia. Nuestra declaración de fe como Corporación Iglesia Evangélica de Vitacura afirma lo siguiente: la Biblia es la palabra de Dios y fue dada por inspiración divina. Es la guía infalible de fe y conducta de todo creyente. Sin dudas, entender este principio, entender cómo Dios nos entregó, nos otorgó su palabra, nos da una base sólida para que nosotros podamos confiar en las Escrituras. Lo primero que debemos comprender es qué es la inspiración. En nuestra misma declaración de fe, en el apartado, en el punto 4.2, la define como la influencia sobrenatural del Espíritu Santo ejecutándose en la mente del hombre que capacitó a los escritores originales para insertar la verdad divina sin error. Eso es lo que expresa nuestra declaración de fe en el punto 4. Esto significa que la Biblia no es simplemente un libro común cualquiera de ideas humanas o de genios religiosos que la escribieron, sino que nos habla de que es una obra especial, sobrenatural de Dios, en donde Él es quien habla su palabra por medio de los escritores. Es obra sobrenatural de Dios transmitiendo su mensaje al hombre. El término inspiración viene de la palabra griega theopneustos, que literalmente significa Dios soplado, Dios exhalado. Así como Pablo expresa en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Otro apartado o otro término que aparece en nuestra declaración de fe, en el apartado mismo punto 4, sección 2, en el punto 3, nos dice que esta inspiración es verbal plenaria. Aparecen dos términos que es necesario también poder desarrollarlos. El término, cuando hablamos de inspiración verbal plenaria, lo primero que podemos definir es el término verbal. Inspiración ya lo tocamos. Verbal significa que Dios eligió hablarnos a cada uno de nosotros en palabras. Eso hace alusión con la inspiración verbal. Esto nos quiere decir que cada palabra, cada término, incluso los detalles más pequeños que podemos encontrar en las Escrituras, son dados por Dios y tienen una intención divina. Aún hasta la letra más diminuta o el trazo más pequeño de una palabra provienen de Dios y están expresados por Él hacia cada uno de nosotros. Esto nosotros debemos entenderlo, ya que aún hasta en la palabra del Señor encontramos varias referencias acerca de cómo Dios se expresa en palabras. De hecho, Moisés en el capítulo 24, el verso 4 del libro de Éxodo, nos dice que Moisés registró las palabras de Dios. Ahí encontramos este término, palabras de Dios. En Isaías capítulo 30, verso 8, también nos dice de que Isaías escribió las palabras de Dios en un rollo. Y aún hasta el mismo Jesús en Mateo 5, 18 expresa que hasta las palabras más pequeñas o la partícula más pequeña del idioma de aquel entonces estaba inspirado por Dios o era muy importante para el Señor. Eso es el término verbal. Dios elige hablarnos en palabras. El segundo término es plenaria, que es la otra parte de esta declaración, inspiración verbal plenaria. El término plenaria significa todo o completo y hace directamente alusión a que cada una de las palabras de Dios fueron inspiradas por Él. No solamente algunas partes, sino que todas las partes de la Biblia son de origen divino y tienen plena autoridad en nuestras vidas. ¿Cuáles son los resultados de esta inspiración verbal plenaria? Lo primero
es que entendemos que la palabra de Dios es infalible. Esto significa que la verdad de Dios no puede equivocarse, o en sus intenciones o escritos originales no contienen errores. Segundo, que lo mismo que estaba mencionando, es inerrante, significa que originalmente no posee errores, y todo lo que expresa afirma la veracidad de los hechos. O sea, todo lo que encontramos en la palabra del Señor, ya sea temas teológicos, espirituales, históricos, científicos, todo es la verdad. No se equivoca, no falla, no contiene errores en este sentido. Y esto es lo más importante para cada uno de nosotros de forma personal también, como resultado de esta inspiración verbal plenaria, tenemos que la palabra de Dios es la guía autorizada para la fe y la conducta de los creyentes. Como es la palabra del Dios mismo, es la única guía que nosotros podemos considerar en nuestras vidas para poder conocer a Dios y poder vivir de acuerdo a su voluntad. Es la única fuente con la autoridad suficiente para poder también satisfacer, suplir nuestras necesidades espirituales. A modo de conclusión, esta inspiración verbal plenaria de la cual nos habla nuestra declaración de fe como Corporación Iglesia Evangélica Vitacura, nos enseña que Dios, a través de la influencia, cómo Dios exhaló, cómo Dios sopló esta inspiración a través de su Espíritu Santo, esta influencia sobrenatural de su Espíritu Santo, guió a los autores humanos para que cada palabra, cada término, cada parte de la Biblia fueran exactamente lo que Él quiso comunicarnos. Y como resultado, hoy tenemos esta palabra del Señor que es tan importante para nosotros, que hoy nosotros expresamos y decimos: es infalible, es inerrante, es palabra de Dios y es la autoridad que nosotros podemos considerar en nuestras vidas como la guía perfecta para nuestras decisiones y nuestro andar como hijos del Señor. Esto quería compartir con ustedes, esperando que sea de mucha bendición y que nos ayude a poder valorar la palabra del Señor en nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Santo Espíritu, ven sobre mí. Quiero ser un altar para ti. Si fue mejor que Él se fuera, y si fue mejor que tú vinieras, Santo Espíritu, ven sobre mí.